Capítulo 5. En Casa Mata había muchas casas de tierra y madera, barracas humildes, cuartos estrechos, antihigiénicos, sombríos. De la calle principal, que era más bien la carretera de tierra que llevaba al Picacho, se desprendían unos callejones cerro arriba y cerro abajo. Uno de ellos, casi empinado, concluía en una residencia diferente a la mayoría, un chalet de ladrillos y piedras de colores labradas. Ahí residía don Plutarco Romo con su familia. Él trabajaba en un ministerio y en el barrio casi no se relacionaba con nadie, de no ser con don Sebastián, el comerciante que tenía almacén en el centro, y algunos más de buena posición económica. Se consideraba que los Romo eran gente feliz y de muchos entronques políticos. Aproximadamente en el centro de ese callejón sin nombre había una casa de tierra, casa de alquiler, con puerta a la calle. Vivía en ella Roque Pinos, su señora Rosaura, su hijo Lucero y Felito, el nieto hijo de la primogénita de los Pinos, que estaba casada y residía en Choluteca al lado de su marido. Por un zaguán se entraba de la calle al patio de esa casa, donde, en el fondo, se levantaba otra vivienda más pobre y destartalada. En ella residía la familia Cueto, Natalia y sus dos hijos, Cática y Folofo. Natalia Cueto, con sus 38 años, parecía ya una anciana de faz cadavérica. Desde hace unos meses se mantenía en cama a causa de un dolor de estómago que había sido diagnosticado como cáncer por los médicos del Hospital General. Canosa, cetrina, con hondos surcos y arrugas en el rostro moreno de rasgos indígenas. La desnutrición y el trabajo constante desde la muerte de su marido, Salvador Cueto, acaecida en un accidente de trabajo, la habían minado con rapidez increíble. 5 años hacía del fallecimiento de Salvador, pero para ella significaba mucho más por la dureza con que tenía que ganarse la existencia. Muerto su marido, con 2 hijos pequeños bajo su responsabilidad, Natalia tuvo que afrontar la vida de cualquier manera. Trabajaba de día y noche, en el día como sirviente en una casa del centro y por la noche lavando y aplanchando ropa ajenas. Cuando perdió el trabajo diurno se dedicó exclusivamente a la venta de tortillas en el mercado Los Dolores. La pérdida de su trabajo fue toda una tragedia porque estuvo a punto de ser llevada a la cárcel. En la casa donde trabajaba, la patrona consiguió otra sirvienta más joven y más barata. Por eso, para despedir a Natalia, usó perversamente de un truco muy generalizado en las casas ricas. La acusaron de robo. Tuvo que ceder su miserio salario de 8 lempiras del último mes para evitar la cárcel. Tal injusticia fue una pena moral que abatió por mucho tiempo a Natalia, sencilla mujer del pueblo que incluso era iletrada. La miseria se le había prendido como un garfio, atrapando a sí mismo a sus hijos en una edad tan crítica. Cática, desde sus años tempranos, aprendió a trabajar el maíz para elaborar tortillas y el pinol, y en tiempos de cosecha a hacer el atole y tamalitos de elote. A los 13 años, Cática podía sostener la economía familiar con el trabajo de las tortillas y la ayuda de Folofo, dedicado al lustre de zapatos. Los 2 cuartuchos que alquilaban en el interior del patio habían sido improvisados por el propietario del solar. Entre la pared de la cocina de los Pinos y los 2 cuartuchos de los Cueto quedaba un espacio ancho en el que habían 3 árboles, 2 naranjos y un ciprés. Bajo ellos estaba deshierbado y los muchachos jugaban ahí mables, trompos y al fútbol. Frente a la barraca construyeron la cocina. Dentro de la misma estaba el fogón de barro y una artesa con el viejo molino que funcionaba a punta de brazo. La cocina estaba protegida contra los perros por un cerco de estacas. Tendría 1 metro de altura y cuando llovía con el viento del este se mojaba todo su interior. La casa solo tenía una puerta hacia enfrente y una ventana lateral. Sus 2 cuartos se comunicaban entre sí. Uno servía de dormitorio, 2 catres de lona y una cama de madera, forrada de cuero y ya roto en el centro. Eran los muebles principales. Tenía en cajones un baúl viejo con enseres de la familia, cosas ya inútiles. En el otro cuartucho, 2 mesitas, en una de ellas, convertida en altar, estaba una Virgen de Suyapa, patrona de Honduras, un San Antonio y una Santa Marta, la Sagrada Familia, un crucifijo y otros santos.
todos en estampas compradas en las iglesias, después de ser bendecidas por los sacerdotes católicos. La familia Cueto veneraba esas imágenes con sinceridad, devoción y esperanza. Como todos los pobres del lugar confiaban su miseria en la divinidad. De las paredes colgaban numerosas fotografías de artistas, recortadas de diversas publicaciones. También podía verse un retrato del general Morazán y otro del presidente de la República, obtenido por Folofo en los tiempos de elecciones. Y en un cuadro especial estaban las fotografías de la familia, ya un poco amarillentas porque eran de esas que se sacan en las calles por unos cuantos centavos. Entre ellas estaba la de Salvador Cueto. Las sillas eran de madera de pino, viejas pero limpias. Poseían 2 gallinas que fecundaban los gallos de la vecina Rosaura, pues al gallo de la casa se lo habían robado una noche. Los robos eran frecuentes y el patio de la casa, para el lado de la carretera y para otros solares, solo estaba cercado con alambre de púas, 3 hilos y cualquiera podía meterse, así como se metían los perros y los cerdos. La enfermedad de Natalia se había agudizado en los últimos días, hasta el extremo de no poder levantarse en absoluto. Sufría mucho de los dolores agudos y casi no se alimentaba. Su pena era aún mayor al contemplar a su lado a los 2 hijos todavía menores, sin ningún apoyo efectivo y luchando contra las necesidades y la miseria. Ah, si estuviera con vida su Salvador, aquel hombre tan honesto y laborioso. Pero el trágico accidente había torcido para siempre el destino de todos. Ya no había esperanza de enderezar la mala suerte, por más oraciones que elevara a los santos de su devoción. Ahora, ella, tirada en la vieja cama de cuero, sin poder ayudar en nada y necesitando de la ayuda de sus hijos, hasta para hacer sus necesidades físicas, era el colmo de la infelicidad. Natalia era muy religiosa y eso se lo daba cierta resignación ante los tormentos desatados por la adversidad contra su hogar. Cierto que siempre habían sido pobres, pero estando vivo, Salvador nunca faltó al pan. Tampoco cuando ella trabajó de sirvienta, de lavandera, aplanchadora y tortillera. Hasta su hija había podido asistir entonces 2 años a la escuela pública. La vida presente era muy distinta, un flagelo, un sacrificio, una pesadilla. Folofo partía al trabajo callejero de lustrar zapatos y Cática, después de echar las tortillas y de hacer los alimentos, té de hojas de naranjo para la madre enferma y los frijoles para Folofo, iba al mercado 3 veces diarias para poder vender su producto casero. De eso pasaban y las ganancias que podían obtener eran exiguas, miserios centavos, insuficientes para sostener a la familia y mucho menos para comprar medicamentos. Los vecinos eran buenos con los Cuetos, les estimaban y no era de poca la cooperación que les prestaban, a pesar de que ellos, los Pinos, tampoco estaban libres de problemas. Natalia no tenía enemigos, nadie podía tenerle rencor ni odio. Era una mujer sencilla y honesta, que ahora solo provocaba lástima. Natalia se quería dar fuerzas a sí misma, repitiendo constantemente que se haga la voluntad de Dios y de la Virgen Santísima. Y sin embargo, ahí tirada, la vida le contradecía a cada instante su resignación. Que de pensamientos y recuerdos los que estrujaban su mente, cuántas ideas le surgían imaginando el futuro de sus hijos. Las horas que pasaba sola eran torturantes. A veces se indignaba y deseaba protestar a gritos altos, pero no encontraba fuerzas para hacerlo, ni contra quién. ¿Acaso contra su ex patrona, que la acusara de robo? Pero ese asunto hacía mucho tiempo que se lo había dejado a la justicia divina, a la mano del Altísimo. Rosaura le había aconsejado cierta vez que pidiera ayuda al gobierno, pero Natalia era tímida y sabía que el gobierno, el presidente del país, como personaje tan elevado, no podía alcanzar a ver el sitio tan bajo donde ella se encontraba. Además, no olvidaba la visita que meses antes le hicieron unas señoras muy empingorotadas, que dijeron venir en nombre de la esposa del presidente a proporcionarle ayuda, pues la primera dama de la nación, como le llamaban con sumo respeto,
Era el prototipo de la caridad cristiana y dirigía sociedades de beneficencia pública. Ya Natalia andaba muy mal de la salud, pero hizo un esfuerzo y se levantó. ¿Cómo no atender a tales visitantes que llenaban su miseria barraca de fragancia y del destello de sus ricas joyas? Sírvase aceptar este presente de la primera dama de la nación. Cuánto se lo agradezco, Dios se lo pague y a usted también. Al recibir Natalia el paquete de arroz y leche condensada de la que distribuía una agencia de las Naciones Unidas, un flash enceguecedor la dejó boca abierta ante las sonrisas estudiadas de las damas. Un fotógrafo captaba la escena. Las visitantes se retiraron después, ofrecieron volver, pero seguramente, pensaba Natalia, había olvidado la ubicación de la barraca por estar tan escondida en el barrio. No obstante, 2 días después de esa visita, su vecino Roque Pinos llegó como casi todas las noches lo hacía y le mostró un periódico. ¿Conoces a estas personas, Natalia? No las conocía, no las recordaba, pero poco después reconoció su covacha y ella misma recibiendo el presente de caridad. No comprendía aquello. Natalia Cueto en los periódicos era broma, escarnio o qué. Sintió una gran vergüenza y como no sabía leer, Roque lo hizo para que se enterara. Naturalmente, nada decía de Natalia Cueto, de su enfermedad, de su miseria, de sus hijos. Era un artículo sobre la bondad de la primera dama de la nación y de su permanente actividad social en el apoyo de las familias necesitadas del pueblo. Los elogios que se le prodigaban eran extraordinarios. Además de la foto de la presidenta, había otras como ilustraciones objetivas del interesante artículo. Entre estas estaba la de Natalia con las damas. La enferma no comprendió aquel asunto y le deseó larga vida a la primera dama. Tampoco pudo comprender por qué razones su vecino, Roque Pinos, había dicho esa noche, con desatada cólera, tantas cosas feas contra las damas de altura que hacían caridad. Aquella noche, cuando Folofo regresó de la calle, también traía el periódico y venía jubiloso. En la prensa solo sacaban a la gente distinguida, a las gorgueras, y al ver a su madre en primera plana, su alegría infantil brotó como raudal de primavera. Cática también estuvo contenta, y de no haber sido por las expresiones de Roque, habría puesto el fotograbado junto a los santos de la mesita. Para Cática y Folofo, durante toda una semana fue aquello un acontecimiento singular, pero Natalia meditaba sobre las duras palabras del obrero, sin lograr justamente comprender el porqué de su indignación. Por eso, cuando Rosaura le sugirió que le pidiera ayuda al gobierno, consideró que si Pinos se había encolerizado, debía ser por algo, y Pinos había sido siempre un amigo y compañero leal de su difunto marido. Mejor es aguantarse, decía para sí Natalia. Al final y al cabo mi mal ya no tiene remedio.